Hola, bienvenidas y bienvenidos a Disruptivo. El día de hoy tenemos para ti Emprender en Pijama. Así es, en estos días yo, Juan del Cerro, hago cada día de lunes a viernes una transmisión en vivo a las 7 de la mañana en la comodidad de mi pijama. En esta cómoda transmisión tengo la oportunidad de hablar con agentes de cambio y líderes increíbles que están tomando acción para poder mitigar los grandes retos a los que nos enfrentamos todos y todas por esta crisis y la pandemia que estamos viviendo actualmente. Los viernes en el podcast te traemos el resumen de lo mejor de la semana. Así que ponte cómodo y ponte tu pijama favorita, ya que es momento de escuchar lo mejor de Emprender en Pijama. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Yo soy Juan del Cerro, bienvenidos a Emprender en Pijama. El día de hoy estoy bien contento porque además de que viene un gran amigo al programa, la verdad vamos a hablar de un tema muy interesante, porque el día de hoy vamos a hablar sobre robots y sobre inteligencia artificial. Y ahora sí ya está mi querido Yoyo. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Ahí. Bien, Juanito, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, también contento de estar acá contigo, porque además de que somos muy buenos amigos, eres un tipo muy fregón que sabe mucho y que nos va a aportar un montón el día de hoy aquí en Emprender en Pijama, así que va a ser un episodio muy padre, estoy muy emocionado. Además es un tema del que sé muy poco, entonces hoy voy a aprender yo mucho junto con la comunidad. Así que está muy cool. Yo creo que en estos momentos es cuando yo también compruebo realmente cuánto puedo platicar de estos temas, ¿no? Porque a lo mejor tampoco sé tanto. No, pero o sea, de alguna manera ¿cómo se llama? Parece que no, pero hablando de los temas también se aprende un montón, ¿no? Sí. O sea, no nada más hablando de lo pendejo, ¿no? Sino cuando te hacen preguntas, o sea, yo aprendo mucho a mí cuando en lives así o en conferencias me hacen preguntas y me hacen como tener que realmente cuestionarme un poquito más o ir al lugar donde no había ido antes y luego hasta me pico y voy y leo o no, entonces también ver esos temas desde la perspectiva de otras personas. A mí me pasa mucho con mi tema que es emprendimiento social, pero bueno, pues cuando uno está en un tema que no es el suyo, pues aprende un montón más, ¿no? Aprende todo el tiempo. Muchas gracias por madrugar, amigo. Yo pues vamos a empezar directo. Cuéntanos, estaba tentado a decirte Luis, pero la verdad me cuesta mucho trabajo. Entonces, porque además Luis Ortiz me dijo, oye, pero es que mi perfil es un poco más formal y todo. Yo le dije, bueno, pues yo voy a estar de dinosaurio, entonces no tienes que venir disfrazado. Pero bueno, sí te voy a decir yo porque me cuesta mucho trabajo decirte Luis. Pero cuéntanos de ti un poquito. Antes de hablar, vamos a hablar hoy, como decíamos, de robots, de inteligencia artificial y de cómo eso, pues, nos está, bueno, o sea, cómo eso pues, se va a ver afectado o nos va a beneficiar durante y post esta crisis. Pero antes cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, ¿no? ¿Por qué estás involucrado con todos estos temas, güey? Ok, bueno, pues todos me dicen Yoyo. Bueno, Juan me dice Yoyo. Quizá debemos comenzar por ahí, ¿no? Y bueno, el tema por el que estamos aquí platicando es porque soy uno de los fundadores de Minimalist. Y una de las áreas de Minimalist, porque bueno, nos dedicamos a la tecnología y a la innovación desde hace varios años, y fuimos una de las primeras empresas, siempre decimos que top 2 de las empresas, porque nunca nos ponemos de acuerdo quién fue el primero y quién fue el segundo, pero fuimos una de las 2 primeras compañías que trajimos a México una tecnología, en este caso inglesa, que fue desarrollada en Inglaterra hace varios años y que ayuda a las empresas a automatizar procesos de forma robótica, ¿no? O sea, lo que hacemos es automatización robótica de procesos. Y es un tema como muy, a veces puede sonar un tema como muy estructurado, ¿no? Como de áreas de operaciones de las empresas y administración y finanzas y logística y todo, porque pues justamente es eso, hoy en los grandes corporativos hay muchas labores que son altamente repetitivas y altamente volumétricas, en donde los humanos tendemos a pues, no estar contentos haciendo esas labores primero y a equivocarnos y a ser poco eficientes cuando comparamos lo que un humano puede hacer contra lo que un robot que está configurado para hacer esas mismas labores puede hacer. Entonces, en Minimalist nos dedicamos a la automatización
corporativa, digamos, y apoyamos a nuestros clientes, a empresas, a ser más eficientes y más productivos a través de la implementación de una fuerza de trabajo digital. Eso es lo que hacemos. Oye, empezando, bien interesante como que desde el principio nos ayudes a entender, pues, como qué sí es y qué no es, ¿no? Y estos mitos que existen. O sea, empezando desde el principio, cuando hablamos de robots, o sea, yo me imagino, y la gente que no sabemos, probablemente nos imaginamos un robot físico, ¿no? Como este de... mecánico que se mueve. En buen caso, exacto, los de MIT y demás, ¿no? Si no es que te imaginas a Robotina o a Terminator, en dos lados extremos del espectro. Pero en realidad, ya decías ahí al final un poquito, pues que es a partir de la digitalización y demás. Entonces, como, ya no estabas contando ahorita específicamente este tema, o sea, esta tecnología que traes tú, pero ¿cómo se ve, o sea, cuando estamos hablando de robots hoy en día y estamos hablando de la automatización en temas de empresas, ¿a qué nos referimos? Porque también, ¿no? O sea, yendo a un poquito más real, pues sí te puedes imaginar una planta de coches donde literal, como dices, hay brazos mecánicos y hay robots físicos que hacen la chamba, pero eso es de empresas muy grandes, de inversión de muchos millones de dólares, me imagino. Nunca he comprado un brazo robótico para disruptivo, ¿no? Pero eso es solo una parte, no sé qué tan grande o tan chica, pero eso es solo una parte de cuando hablamos de robots, de automatización, de inteligencia artificial. O sea, cuando tú no estás hablando de esto y de la tecnología que ustedes utilizan, ¿a qué nos referimos, no? Perfecto. Sí, es un muy buen lugar para comenzar, o sea, entender qué sí es y qué no es, ¿no? Primero, pues vamos a acomodarnos en el mundo de la automatización. O sea, nosotros, ¿qué hacemos? Automatizamos cosas, ¿no? Ahora, dentro del mundo de la automatización, como dices, pues hay muchas áreas y de hecho la automatización no es nada nueva, porque desde la revolución industrial, cuando la primera máquina de vapor, las máquinas poco a poco han ido automatizando el trabajo que antes se hacía de forma humana, ¿no? De hecho, el concepto de automatización en el mundo de la manufactura o en el mundo de la fabricación de cosas, para llamarlo de una forma más amena, pues es algo súper conocido y muy aceptado, muy normal, digamos, ¿no? Todo el mundo nos imaginamos fábricas de cualquier cosa, jabones, latas de comida, coches, como decías, etcétera, y sabemos que hay robots con brazos mecánicos o con movimiento en el plano físico, ensamblando piezas, tapando los botecitos, poniéndoles las etiquetas, haciendo miles de cosas de forma robótica, ¿no? Eso antes, y te acordarás de las películas de Charlie Chaplin y esas películas viejitas donde pues, cuando no había robots en las fábricas, había humanos. Me acuerdo mucho de la imagen del humano que su trabajo era estar ahí parado y tenía que picar un botón, ¿no? Y picaba el botón, y picaba el botón. Y en algún momento, pues nos dimos cuenta que el humano realmente no agregaba valor en una actividad tan repetitiva, ¿no? Y pues que tenía errores por ser humano, o sea, no estamos configurados para ser robots, o sea, no estamos configurados para hacer un tipo de trabajo que implica actuar siempre de la misma forma 24/7, porque nos distraemos, porque nos cansamos, porque tenemos que comer, porque tenemos que hacer un montón de cosas, ¿no? Y todo eso, que es algo bastante conocido, que es algo bastante normal, ¿no? Migrémoslo ahora al mundo administrativo, o sea, llamémosle al mundo corporativo, ¿no? Donde empresas de todos tamaños, porque esto es un muy buen punto, o sea, la automatización robótica de procesos no funciona solamente para las grandes empresas y es inalcanzable para el resto de las pymes del país, no es así, sino que en todas las empresas prácticamente de cualquier tamaño hay ciertas labores que tienen características similares a lo que te platicaba en el mundo de la fabricación de cosas. Es decir, son repetitivas, ¿no? Es decir, hay que estar haciendo lo mismo siempre. Interactuamos con las mismas cosas. O sea, si en el mundo de la fabricación interactúo con la etiqueta y con la lata de comida todo el tiempo, en esta otra parte del mundo a lo mejor interactúo con un Excel y con mi correo electrónico, siempre, ¿no? O sea, trabajo en Excel, genero órdenes de compra, las copio, las pego en un mail y las mando. Trabajo en el Excel, genero órdenes de compra, las copio, las pego en un mail y las mando. O sea, como que empiezan a haber similitudes entre esas labores de fabricación y las labores administrativas o corporativas en un ambiente digital 100%. Entonces, ¿qué sí es? Volviendo a tu pregunta, ¿qué sí es estos robots? ¿Qué sí son? Son un ente de software
No hay brazos mecánicos, no hay nada, pero es un ente ahí que vive en un servidor que es de software, que tiene las capacidades para, vamos a llamarle, o sea, mi equipo técnico se enojaría cuando digo esto porque no es verdad, pero vamos a llamarle que toma control de tu computadora, ¿no? Y puede hacer, en lugar de un humano, un montón de labores que son altamente volumétricas, que tienden a ser repetitivas, aunque los robots tienen la capacidad de tomar decisiones, pero pues típicamente son repetitivas, y que liberan al humano para entonces dedicarse a hacer cosas de mucho mayor valor agregado, ¿no? Y eso. Adelante. No, o sea, qué interesante esta similitud que haces entre, o sea, que pues incluso las oficinas, ¿no? Se están volviendo las nuevas fábricas, ¿no? En este sentido de, pues sí, muchas de las tareas de la gente empiezan a ser repetición y repetición. Yeah. Me imagino y quizás el extremo, ¿no? Pero me imagino estas oficinas de gobierno donde te revisan los papeles, ven que todo esté bien y te dan un sello o te imprimen un contrato o, ¿no? O sea, como que el extremo del trabajo burocrático, la persona que está todo el día en un cubículo haciendo lo mismo, y que claro, o sea, como que cuando lo ves desde el punto de vista de la comparación con una fábrica, pues hace todo el sentido que este tipo de tareas pues vayan siendo reemplazadas, ¿no? Vayan siendo reemplazadas por alguien que además pues no se equivoca y que además, ¿no? O sea... Trabaja 24/7. Eso es interesante porque te escuchaba hablar de esto en una, ¿no? En un live que tuviste hace un par de semanas y nos platicas un poquito de eso, por ejemplo, como que nunca lo había pensado. Pues claro, si tú tienes procesos de automatización en tu empresa, ya sea en la de contabilidad, supongo que hoy pues, se pueden empezar a implementar todo, ¿no? En marketing, en ventas, en cualquier área, pues, sí. Tu empresa funciona 24/7. ¿Qué otro tipo de beneficio en ese sentido? Y ahorita hablamos de la parte de la gente que pues entonces va a perder su chamba y demás, ¿no? Pero empezamos por la parte positiva, o sea, como que ¿qué ganamos las empresas al empezar a implementar estos procesos de automatización? Sí, totalmente. Pues mira, en nuestra experiencia hay muchos beneficios y son muy diversos dependiendo de cada empresa, ¿no? Y cada necesidad y todo, pero siempre se repiten 5 beneficios. El primero es, obviamente, se incrementa muchísimo la productividad y la eficiencia. El simple hecho de tener procesando procesos, valga la redundancia, 24/7, ya le incrementa muchísimo la productividad a la compañía, ¿no? Si tienes que procesar, como dices, si tienes que hacer tu contabilidad, si tienes que hacer conciliación bancaria, si tienes que hacer procesos de venta, si tienes que hacer órdenes de compra, si tienes que analizar data, todo eso, al simple hecho de ser 24/7, ese es el beneficio número 1, se incrementa la productividad y la eficiencia. Número 2, se reduce el riesgo operativo, ¿no? La gran mayoría de las veces, los errores humanos, que pues son típicos y no están mal, o sea, hay un mito alrededor del error humano, pero pues es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero ese error humano tiene costos. A veces son indirectos o son más ocultos y a veces son muy directos, ¿no? Pero bueno, en nosotros, cuando implementamos una fuerza de trabajo digital, pues reducimos a 0 el número de errores, porque una vez que tú le dices a un robot qué es lo que tiene que hacer, nunca se va a equivocar, ¿no? Punto número 3, hay mayor seguridad en los sistemas y en la data, ¿no? Hoy nosotros decimos, y esto es polémico por lo menos, que es más seguro darle credenciales de acceso a un sistema core de una empresa a un robot que a una persona, por muchas razones, ¿no? Y el manejo de la data, tú tienes la certeza total de que solamente el robot va a hacer lo que tú le dijiste, no va a tener iniciativa para hacer nada más ni nada menos. Entonces, los sistemas operan con mayor seguridad, ¿no? Dentro de una compañía. Ese es el 3. 4, el mismo manejo de la data, es decir, un robot tiene la capacidad para procesar información y al mismo tiempo generar una base de datos con esa misma información analizada. O sea, es tal su capacidad operativa, vamos a ponerlo en términos como muy, muy prácticos y aterrizados, procesar 10,000 órdenes de compra en un día y generar gráficas al mismo tiempo de que las procesa, genera gráficas y data procesada de las principales estadísticas sobre esas 10,000 órdenes de compra. Y para un humano sería imposible. O sea, si me tengo que sentar y hacer un Excel o recorrer un flujo en un sistema y ponerle orden, folio, monto, no puedo al mismo tiempo estar
sumando cada dato, imagínate, de las 10,000 órdenes de compra, irlo sumando y irlo metiendo en una gráfica para que al final quede el total, sino que sería un trabajo aparte. En cambio, un robot al mismo tiempo puede procesar data de una forma mucho más procesada, analítica, digamos, ¿no? Ese es el cuarto. El quinto tiene que ver con justamente la auditabilidad que tienen los robots. Es decir, cada cosa que hace un robot es 100% auditable. Queda ahí registrada. Y este es un beneficio que le encanta a las áreas de compliance o a las áreas de auditoría de las empresas, porque es importante tener pues sí, reportes de lo que se hace, y muchas veces es por cuestión de legislación. O sea, hay muchas compañías que están altamente reguladas y que tienen que presentar reportes a diversas autoridades, ¿no? Dependiendo de la industria y a lo que se dediquen y todo, y pues simplemente es una carga operativa de trabajo que no pueden hacer. Varios de nuestros clientes, ahorita te recuerdo uno, literalmente pues no tenía la capacidad operativa para generar uno de los reportes que tenía que entregar a una autoridad y tenía presupuestada la multa, literal, ¿no? O sea, pues ya cada vez que me vienen a hacer esta auditoría, pues tengo que pagar esta multa porque es imposible para mi equipo generar este tipo de reportes, y ahora simplemente descargan el log del robot y tienen el reporte automáticamente generado, ¿no? Entonces, ese es el quinto, que es todo lo que hace un robot es 100% auditable. Si algo sale mal, tú vas a poder ir para atrás en el proceso paso a paso y entender perfectamente por qué salió mal. Y el último, y creo que es el beneficio en el cual nos tenemos que enfocar más en esta conversación, o va a ir para allá la plática, nosotros le llamamos el humano a lo humano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que liberamos un montón de horas, decenas de miles de horas por semana, de personas que antes estaban haciendo trabajo altamente repetitivo y volumétrico, que la verdad tiende a ser de poco valor agregado para la empresa, y quedan liberados para poder hacer trabajo de mucho más valor agregado para la compañía, y que solamente un humano puede hacer, ¿no? Servicio al cliente, innovación, cosas que tienen que ver con la creatividad, etcétera, 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 ¿no? Esos serían como los 5 principales beneficios que nosotros vemos cada implementación y que tienden a repetirse constantemente. Y hay muchos otros, dependiendo de cada empresa y dependiendo las necesidades particulares que cada uno quiera resolver, ¿no? Oye, está muy interesante, como que literal ahorita que nos lo estás explicando, estoy entendiendo un poquito más el espectro, ¿no? Y a qué nos referimos con esto. Hay varias preguntas que ahorita iremos tocando sobre justo esta parte de la pérdida de la chamba y demás, que creo que es un tema pues, que debe ser recurrente, pero pues quizás valdría la pena como también partir diciendo que por cómo nos lo estás explicando ahorita, pues ya es algo con lo que vivimos todos los días, ¿no? Sí. O sea, no es algo del futuro, no es algo que, de nuevo, o sea, ya hoy supongo que todo lo que hacemos a través del celular, no nada más como empresa, sino como del lado del consumidor, seguramente hoy ya estamos muy en contacto con robots en cosas que antes no hubieran tenido que ser con personas. Me imagino las apps de los bancos, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya todo es automatizado, que ya todo es digital, ¿no? En las fábricas es otro gran ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en el impacto laboral de esto, pues sí, claramente hay un impacto, ¿no? Y sería muy absurdo de mi parte sentarme aquí en el programa y decir que no, pero sí, hay un impacto, ¿no? Pero yo como lo veo, Juan, hablando de y creo que vale la pena hacer un disclaimer importante, ¿no? O sea, pues yo soy emprendedor y me dedico a esto y mi empresa nos dedicamos a esto, pero eso no quiere decir que yo sea un experto en el tema laboral. Entonces no lo soy. Ese es mi primer disclaimer importante y relevante. Todas las opiniones que dé son personales y pueden estar mal, ¿no? Pero lo que yo sí he visto, ¿no? Es que, bueno, primero se sabe que desde la revolución industrial, de nuevo, las máquinas han ido reemplazando trabajos que antes se hacían de forma humana, ¿no? Que estoy de acuerdo ahí, nada más como para también aclarar. También, o sea, como que es un efecto, no es blanco-negro, ¿no? O sea, definitivamente hay gente que pierde su chamba. O sea, cuando pones en una fábrica una línea de producción, ¿no? Pues sí, por chambas. Pero por un lado, pues eso hace que la gente se enfoque en otras cosas también positivas. Y normalmente las primeras chambas que se van perdiendo no son las chambas, pues más rentables, ¿no? Las más dignas. O sea, como que me imagino, ahorita estoy pensando, por ejemplo, las sweatshops, ¿no? De la industria de la moda, la típica que te imaginas, ¿no? En la película de
de la gente como con, o sea, líneas y líneas, ¿no? En la fábrica trabajando casi medio esclavizada un poco también, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí con las máquinas de coser, con muy malas condiciones. Esas chambas se van, que sí, esa gente pierde su chamba, pero también es chamba que de alguna manera está, pues es poco digna o que tiene muy malas condiciones, ¿no? A lo que voy es que tiene muchas capas esto. El tema, claro, es decir, no, o sea, como pues bueno, ya esta gente ya perdió su chamba, pero era mala chamba, pues no hay, o sea, qué bueno que ya no te trajo, ¿no? Pues evidentemente, pues hay que ver de dónde van a venir las personas. Pero si nos vamos, o sea, 200 años de la revolución industrial para acá, pues se han creado muchas más oportunidades laborales de las que se han perdido, ¿no? Entonces, como que también asumo que esa discusión tiene capas muy interesantes para ver, pues no todo es tan malo, no todo es tan bueno. Entonces el chiste es no, o sea, porque además esto es algo que va a pasar, güey, y va a ser, bueno, ya está pasando y va a seguir pasando. Entonces el tema también puede ir un poquito más hacia cómo lo enfrentamos, más allá de decir estoy a favor o en contra, o es algo bueno o malo. No, pues es algo que es, más bien cómo lo enfrentas, ¿no? Esa es un poquito mi percepción ahorita escuchándote hablar con esta perspectiva que nos estás dando, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay una evolución laboral constante y de hecho en los últimos años pues se ha hecho, al menos pareciera, de nuevo hay que ver los datos, pero pareciera que se ha intensificado y se ha hecho cada vez más rápida, ¿no? Donde puestos de trabajo que antes no nos podíamos imaginar que pudieran existir. Yo siempre pongo el ejemplo del piloto de drones, ¿no? Pero es que es muy real. O sea, si tú, o sea, es una de las posiciones de trabajo que antes no existían, porque no existen los drones, ¿no? El community manager, cabrón, o sea... Community manager, claro. Los drones todavía suena, aunque no lo es, pero suena un poco sci-fi, pero pues el community manager no existía hace 20 años, o sea... Claro. Facebook empezó en el 2007, ¿no? Totalmente. Y antes de Facebook no había, o sea... No había community managers, claro, y no se necesitaba. Entonces sí, o sea, como que constantemente hay una evolución de lo que son el universo de posiciones laborales, ¿no? Y justamente, como dices, tienden a dejar de ser posiciones laborales, cosas que pueden ser automatizables, en este caso por un ente de software robótico, y hay nuevas posiciones laborales que se van creando todo el tiempo. Ahora, fíjate, yo te quería contar que nosotros vivimos esto pues todos los días en las implementaciones con nuestros clientes, ¿no? Primero, 90% de los casos, la gente que es reemplazada en esa actividad, en ese proceso, no sale de la empresa. O sea, la verdad es que en el 90% de las implementaciones que nosotros hemos hecho en estos años que tenemos haciendo esto, y te estoy hablando de bancos, de compañías de servicios financieros como aseguradoras, como Afores, estoy hablando de retail, hemos trabajado con compañías de retail, con compañías de telecomunicaciones, no es muy difícil saber con quiénes porque no hay muchas, ¿no? O sea, implementaciones en grandes empresas donde en el 90% de los casos, esas personas que sí son reemplazadas de ese proceso no salen de la empresa, sino que toman otro tipo de labores que son de mayor valor agregado para la misma empresa, ¿no? Otro porcentaje de los casos, pongámosle 5%, ¿no? Esas personas toman nuevos roles dentro del proyecto de robotización. Es decir, su trabajo evoluciona, ¿no? A un rol dentro del proyecto de robotización, perdón, que es constante. O sea, se crean áreas para hacer management de los robots y para decidir qué otros procesos van a ser automatizados, que a lo largo del tiempo pues son nuevas posiciones que ahora existen en la empresa y algunas de esas personas toman posiciones en estos equipos, ¿no? Y sí hay otro porcentaje en donde, por ejemplo, me acuerdo de un caso muy específico, ¿no? Una compañía tenía un outsourcing de un número de personas y dejaron de contratar a ese outsourcing, pero ¿sabes qué pasó? Nosotros tomamos a un número de esas personas, los incorporamos en nuestra empresa, los capacitamos y durante un tiempo pudieron, digamos, como redirigir su carrera laboral hacia una de estas cosas como más, una de estas posiciones laborales que ahora ya existen y que tienen mucho más futuro y que hay mucha mayor área de crecimiento y de desarrollo para las personas, ¿no? Y otra cosa interesante es que, bueno, nosotros tenemos ahora una academia, ¿no? En donde estamos todo el tiempo formando
desde personas que están recién egresadas. De hecho, varias de las personas de nuestro equipo ahora son como egresados de esa academia, ¿no? Y también estamos empezando a capacitar en nuevos roles y en cosas que tienen que ver con automatizaciones, justamente a personas que salen de estas posiciones y que tienen ganas de aprender algo nuevo porque encuentran que en lo que tienen experiencia hoy probablemente no es lo que tiene más futuro, pero tienen las habilidades, el conocimiento y las ganas para aprender algo nuevo y entonces comenzar un camino laboral en una posición o en un área que tiene mucho más futuro, ¿no? Entonces como que se va dando esta conversión poco a poco natural en la evolución laboral en la que estamos inmersos, porque esto pasa en un montón de áreas, en un montón de cosas y se acelera cada vez más, ¿no? Que está interesante, güey, porque en realidad, o sea, como lo estás planteando ahorita y esa estadística, y supongo que varía por industria, evidentemente, ¿no? Pero, pues, de entrada, la estadística también nos permite ver cómo a veces se dramatiza un poco el tema, ¿no? Y evidentemente es un gran titular para un medio, ¿no? Como la pérdida del empleo por la robotización, ¿no? Pero, pues, en realidad también hay muchas otras formas. Pero también, y lo que me hace sentir un poquito es que la automatización en sí o los robots en sí, pues no son, o sea, no es un problema, ¿no? O sea, no es que sea un problema o no es que sea algo, es el cómo lo usamos, ¿no? Y el cómo lo implementamos ahí hace toda la diferencia, porque, claro, va a haber empresas que digan, ya, con esto me ahorro el 50% de mi plata laboral, chao, ¿no? Y habrá empresas que lo vean más bien como, pues esto potencia a la gente que ya tengo y a los equipos, entonces, pues va a depender mucho de cada empresa y va a depender mucho de... Y evidentemente acá, pues lo que hablamos y lo que buscamos es que también la gente, pues cree empresas, ¿no? Pues en estos segundos casos, en las que evidentemente vean estas herramientas como algo para sí crecer, pero también de manera positiva, ¿no? Y yo creo que también hay una tendencia, no hay que ser ingenuos, sino hay que creer que todas las empresas van por ese lado, pero sí creo que podemos hablar de que hay una tendencia importante que cada vez hay más empresas, ¿cómo se llama? Que cada vez hay más empresas en las que hay este tipo de cosas, ¿no? El otro día, por ejemplo, entrevistaba, no en Emprender en Pijama, pero en el podcast, que les recomiendo que escuchen, estuvo súper interesante. O sea, me voy a salir del tema totalmente, ¿no? Pero entrevistamos a una empresa que se llama Smartfish, que están trabajando en la industria de la pesca, para hacerla más digna, ¿no? Porque yo no tenía idea, pero resulta que las condiciones en las que vive la gente en la industria de la pesca, el pescador, etcétera, son terribles, ¿no? Y me decía que el 40% de los productos que consumimos de pescado, mariscos, etcétera, el 40% tienen en algún momento de su cadena esclavitud. Esclavitud, ¿no? No personas ganando menos del salario mínimo, no personas esclavos, ¿no? Wow. O sea, cuando piensas, si la automatización puede ayudar a resolver eso, ¿no? A reemplazar este tipo de empleos, por ejemplo, pues también es algo súper positivo. Evidentemente estas personas, pues, o sea, tenemos que pensar cómo encontramos más oportunidades para estas personas, ¿no? Pero este argumento de, bueno, pues sí, es esclavo, pero tiene chamba, definitivamente, bueno, desde mi punto de vista, pues no es un argumento a favor de eso, ¿no? Entonces, y he escuchado gente que defiende, ¿no? La sweatshop que defiende este tipo de cosas, ¿no? En la industria del chocolate pasa lo mismo, en la moda, etc. Claro. Está muy interesante esto y verlo con esta perspectiva. Creo que nos ayuda, a mí me ha ayudado a ampliar bastante mi panorama a esto. Y quisiera ahorita cambiar un poquito el tema o más bien avanzar y preguntarte en el marco de este programa y de la gente que nos está viendo, pues cómo podemos... emprendedores que no somos estas grandes empresas, que quizá no podemos pagar un desarrollo muy grande o que quizá no podemos automatizar todos nuestros procesos, pero por otro lado tampoco podemos contratar mucha gente. Entonces creo que es un sweet spot también para nosotros empezar a utilizar este tipo de herramientas. ¿Cómo podemos empezar? Y especialmente ahora en esta época, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Como trabajando a distancia, creando nuevas empresas, respondiendo temas de la cuarentena, ¿no? Con retos financieros, etc. ¿Cómo podemos entrarle a esto sin tener que hacer una inversión enorme o sin tener que esperarnos a crecer muchísimo, ¿no? Es una muy buena pregunta. Hay hoy muchísimas soluciones de automatización en el mercado, ¿no? Hay desde las más robustas o las más así como
licencias que son quizá un poco más caras, que no son muy caras, pero que tienen grandes capacidades, que están pensadas o que nacieron para resolver problemas en grandes empresas, por un lado, ¿no? Y tenemos otro tipo de soluciones más, que a lo mejor, o sea, que están basadas en la nube, ¿no? Que tú te puedes loguear, hacer una cuenta y empezar a utilizarla de una forma mucho más sencilla y que están más pensadas como para el otro espectro del otro lado del espectro, ¿no? Las empresas más chicas o medianas que todavía no tienen gran potencial de inversión. Entonces, hay varios pasos que yo les recomendaría. Primero, hay típicos procesos que todos podemos visualizar que tienden a ser automatizables. Por ejemplo, procesos administrativos y contables, ¿no? Eso es un área de oportunidad que yo diría prácticamente todas las empresas tienen, ¿no? Hablando de la parte contable, pues todos los meses se tiene que hacer exactamente lo mismo. Y además es un área donde los errores son costosos, ¿no? O sea, por ejemplo, las multas, desde el pago de impuestos, o sea, como que el pago de impuestos de manera equivocada, no pagar impuestos, no. Pagar impuestos mal, ¿no? O sea, ya sea que pagues más o pagues menos, porque si pagas menos, pues al rato te van a venir a multar. Entonces, como que, y te ponen a hacer una auditoría que también cuesta dinero, cuesta tiempo. Entonces, como que es un área en la que, además de ser intensiva, el error es costoso, ¿no? Que era uno de los puntos que hablábamos hace rato, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate, este punto, pensando en el marco del programa y el emprendimiento y todo, para que la implementación de una automatización sea exitosa, la verdad es que lo primero que necesitemos es que el proceso esté definido. El proceso entendido como un set de actividades que logran un objetivo de negocio, ¿no? Es decir, yo hago esto, más esto, más esto, más esto, y logro este objetivo de negocio. Y eso se repite en todas las áreas. Hay áreas que por su naturaleza tienden a ser más estandarizadas, donde hay procesos definidos, y hay áreas donde no tanto. Por ejemplo, el área de ventas, todo se siente como que es una actividad artesanal vender, ¿no? Sobre todo negocios que son B2B, ¿no? Es como, pero no, la verdad es que debería ser un proceso estandarizado en una empresa. Entonces, mi primer recomendación en el marco de este programa, y aquí hago un paréntesis porque la verdad es que, pues, no es tan típico que nosotros trabajemos con emprendedores, más bien nuestro negocio está enfocado en grandes empresas, ¿no? O bueno, no sé si en grandes empresas, pero en empresas, digamos, consolidadas, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos que no están los procesos bien definidos. Entonces, quizá el paso cero para automatizar un proceso es hacer un trabajo interno de definición y de diagramado y de establecimiento de los procesos que componen a tu compañía. Porque eso ya de entrada, sin meter a ningún robot, pues te va a dar más orden, te va a permitir ser más efectivo, te va a permitir ser más eficiente, ¿no? Y al vivir un proceso ya bien diseñado, bien diagramado, bien definido, bien estructurado, cuando lo empieces a ejecutar, vas a poder empezar a ver, sin robots, áreas de oportunidad que automáticamente vas a poder ejecutar. Y digamos que la implementación de una fuerza de trabajo digital ya sería el siguiente paso, ¿no? O sea, cuando ese proceso se ejecuta de forma humana y requerimos aún mayor eficiencia o queremos buscar aún más optimización en la ejecución de ese proceso, pues ahí ya juegan un rol relevante. Pero lo primerito sería eso, sería definir esos procesos. Y nosotros lo vivimos, ¿eh? O sea, nuestra empresa existe antes de que todo esto llegara a México. Y como les platicaba, nosotros fuimos de los primeros. Y fue un gran, pues como una gran apertura de ojos el darte cuenta cuando te pones a vender este tipo de cosas que claro, que todo parte cuando una compañía está bien estructurada, cuando los procesos están bien definidos, cuando los roles están súper bien claros, ¿no? Y que ese ejercicio llevado al extremo es lo que genera que haya puestos de trabajo tan específicos con una labor tan definida que se empiezan a volver repetitivos, ¿no? Pero se tiene que hacer, no hay de otra. Me encanta eso que dices porque siempre pasa que creemos, ¿no? Cuando hablamos de tecnología o hablamos de plataformas o o sea, pareciera que el primer paso es implementarlas, ¿no? O buscar la mejor, pero siempre hay un paso previo. Ahorita me estoy acordando y no sé si consideras que sí es como como un ejemplo válido, pero a mí me ha tocado en diferentes chambas, tres veces, es que quiero decir implementación, pero no sé si exactamente, pero bueno, digamos como la
el montaje de Salesforce, ¿no? Que es un CRM muy profesional y muy armado. Y entonces cuando trabajaba, de hecho además pues, nosotros nos conocemos trabajando en Techo, trabajamos en Techo México juntos, luego trabajamos en Techo en Estados Unidos. Y me tocó uno en Techo México, cuando Techo cerró una alianza con Salesforce, me tocó capacitar al equipo, me tocó, ¿cómo se llama? Enseñarles la herramienta, etcétera, etcétera. Y un par de meses después, pues me fui, porque justo me fui a Estados Unidos, y un año después en Estados Unidos me tocó la capacitación del equipo, ¿no? Que se empezó a usar la herramienta. Y después de mi siguiente chamba, que fue una chamba muy cortita en Páginas Verdes, justo coincidió que también habían cerrado una alianza con Salesforce. Yo no sé si era como, no me acuerdo, pero si... la estrategia de Salesforce, seguramente. Sí, como que me iban viendo que iba brincando echando, no sé qué estaba. Pero, bueno, pero lo que voy con esto, que está curioso, porque además nunca me ha tocado usarlo, porque siempre me ha tocado como ayudar a que les implemente y después. Pero lo que me pasa ahí, y sabiendo lo que... Ay, un buen gallito para empezar la mañana. Pero, ¿cómo se llama? Lo que me tocó ver, y más allá de que ya no estuviera yo, pues saber qué es lo que pasó después, es que no se usaba la herramienta, ¿no? Y me recordó mucho esto que estás diciendo ahorita, porque claro, si tu proceso de ventas y de relación con el cliente es súper artesanal y la banda no lo lleva. A mí, yo tengo ahora en Disruptivo un CRM mucho más sencillo que se llama Pipedrive, aunque me encanta la filosofía de Salesforce y el libro del fundador de Salesforce se lo recomiendo muchísimo, se llama Trailblazers, lo acabo de leer, me encantó. La realidad es que, o sea, la implementación, bueno, usando esta nueva herramienta de Pipedrive, que es un poquito más sencilla, me cuesta mucho trabajo porque no hay un proceso de estructura con la gente de ventas, y hay gente que se rehúsa también. Es como que le cuesta trabajo utilizar la herramienta, el tener que meterte y subir la información. Entonces, es como que, claro, sí, puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no la sabes usar, o si no sabes para qué la vas a usar y por qué la vas a usar y qué te va a resolver, pues de nada te sirve, ¿no? Y esto, ojo, como emprendedores, nos puede ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Porque podemos contratar la plataforma de moda o podemos invertir en lo que queramos, pero si no tenemos bien estructurado para qué la queremos y cómo la queremos usar y cómo encaja en el equipo, y si no preparamos bien al equipo, pues no nos va a servir. Entonces, no va a funcionar, claro. El primer paso me queda claro que entonces no es encontrar la mejor plataforma, sino encontrar esos procesos que quieres automatizar, que incluso hasta me aventaría, por lo que nos estabas contando, a decir, pues investiga dónde están tus pains principales, ¿no? Dónde están los retos más grandes que tienes como empresa, y quizás esas son las áreas donde puedes empezar a ver. Exactamente. ¿Puede organizar este proceso y se puede enfocar o no? ¿No? Exactamente. Sí, exactamente. Ese sería el primer paso, ¿no? Y complementando lo que tú platicabas ahorita, fíjate que el 80%, o sea, cuando tú hablas de una implementación de un proyecto de tecnología, ¿no? El reto no es la tecnología. O sea, el factor de éxito o no éxito en la implementación siempre es humano. Es increíble lo contrastante que es, porque estás hablando de implementar una tecnología, algo 100% nuevo, tecnológico, innovador, etcétera, y el factor de éxito o de no éxito es humano, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro caso al menos, pues, nosotros trabajamos a través de licenciamiento. Esto no es una tecnología que nosotros inventamos, es una tecnología que se inventó, ¿no? Fuera de México, en diversos lugares en el mundo, diversas compañías la inventaron, como Salesforce, y lo que nosotros hacemos es implementamos en las empresas esta tecnología. Y la tecnología ahí está, la licencia ahí está. Hoy estas licencias procesan 1.3 trillones de dólares en un banco en Estados Unidos todos los días, ¿no? O sea, no van a fallar. O sea, es como el cascarón es un Ferrari, no va a fallar. Y Salesforce no te va a fallar. Ahí está y funciona y todo el mundo lo sabe y está probado. Entonces, si partimos de esa base en el cual la tecnología es tan madura que no falla, ¿por qué la implementación no sería un éxito? Y entra el componente humano. Entonces, no todo es el qué. El qué es la tecnología, pero la pregunta y la clave está en el cómo, ¿no? O sea, cómo se implementa esa tecnología en esa empresa. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos. Y fíjate qué interesante, porque una de las certificaciones que como empresa y como personas nos han exigido tener para poder ser licenciatarios de estas tecnologías, tiene que ver con la metodología. O sea, tiene que ver con el cómo vamos a implementar estas tecnologías dentro de las compañías. Porque además, particularmente el tema robótico, pues tiene un impacto humano importante, un impacto cultural, hay cierta resistencia, hay incertidumbre, hay miedo, ¿no? Y todo eso se tiene que gestionar
de una forma muy ordenada y siguiendo ciertas reglas, y nosotros lo tenemos con un manual súper bien establecido, etcétera, porque si no los proyectos no son exitosos y todo el mundo sale perdiendo. O sea, la empresa por un lado, la persona que vive incertidumbre también sale perdiendo, entonces no es positivo para nadie, ¿no? Entonces, conclusión de mi comentario, nomás para dejar la idea clara, el cómo muchas veces es más importante que el qué. El qué es la tecnología, ahí está y te va a funcionar, pero el cómo la implementas y cómo gestionas que ese proyecto vaya paso a paso implementándose de forma correcta es muchas veces más importante para determinar el éxito de un proyecto de tecnología, ¿no? Me gusta. Y además con eso siento que como, no que cerremos el punto, pero como que regresamos y le damos la vuelta completa al punto de el tema del reemplazo de la persona, ¿no? Pues más que reemplazarla, va a redirigir el esfuerzo, ¿no? Y porque siempre vas a tener que estar supervisando, implementando, aprendiendo, ¿no? Y pues necesitas personas para eso. Oye, como último tema, también un poquito por el tiempo, que me gustaría pues, pagar. Tenemos varias preguntas. Creo que hay algunas que de alguna manera, ¿cómo se llama? Hemos ido tocando. Hemos ido platicando, sí. Aquí nos preguntan cómo el tema de la domótica y la robótica van a ir evolucionando con el blockchain y el UiPath. No sé qué es el UiPath, la verdad. Una de las tecnologías de automatización. Ok, o sea, creo que justo lo que lo mencionabas hace rato, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, con blockchain me imagino que mucho viene en esto que decías de, pues teniendo un blockchain te permite tener exactamente bien el log de dónde se equivoca, de dónde hubo error o de dónde hubo el proceso, ¿no? O sea, como que siento que por ahí va, no sé si además de esto tendrías como que agregarle un poquito más, Y porque creo que eso es una de las preguntas como más importantes. Lo demás, ha habido un par de comentarios por ahí que nos hicieron acerca del tema laboral, aunque ya dijimos que no nos vamos a aclarar mucho en la parte laboral, y si quieren otro día podemos tener, ¿no? O sea, como que otra plática en ese sentido. Tú nos decías que no eres experto en temas laborales, entonces tocar el tema de derechos laborales por acá, pues creo que no es tanto el caso, pero o nos hablan de la mano de obra intensiva, ¿no? Como que muy enfocado en esa parte. Creo que hoy por encima le hemos pasado al tema. Pero bueno, o sea, por ejemplo, hablando de estas tecnologías en específico, que eso sí no lo rebotamos, no sé si tendrías algo más que hablar de UiPath, de todo esto. Es muy interesante porque lo que pasa cuando nosotros implementamos un colaborador virtual, que así es como le llamamos, se convierten en el centro de mando, ¿no? Es decir, el colaborador virtual trabaja como lo hace el humano, ¿no? Si el humano utiliza diferentes tecnologías como blockchain o como, no sé, desarrollos de inteligencia artificial o de machine learning o herramientas de OCR para reconocimiento de imágenes, etcétera, ¿no? ¿Qué haría el humano? El humano está en su computadora y necesita procesar una imagen para saber quién es esa persona, ¿no? Y cruzarla contra la base de datos. Lo que haría es darle la imagen a la solución de OCR, independientemente de cuál sea, la utiliza, lo que hace la solución de OCR es reconoce a la persona y le dice quién es, y ya la persona sabe quién, el humano sabe quién es, ¿no? El robot interactúa de la misma forma, es decir, el robot incrementa sus capacidades utilizando otro tipo de tecnologías que lo complementan, pero un colaborador virtual ni reemplaza blockchain, ni reemplaza OCR, ni reemplaza inteligencia artificial, sino que lo usa para poder hacer un proceso aún más largo. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo real, ¿no? Identificación de cheques falsos, ¿no? Un humano tiene el cheque en físico con la firma del tarjetaviente y tiene una base de datos de las firmas, ¿no? Y tiene que comparar de forma humana que las firmas sean adecuadas para validar que el cheque es verdadero, ¿no? Exacto, ¿no? Y seguramente tienen sus técnicas, ¿no? Y seguramente van aprendiendo mientras más lo hacen, pero cuando tú implementas una tecnología como esta, entonces el colaborador se me está acabando la pila, por eso, perdón, se cortó un segundito. El colaborador virtual toma el cheque físico, toma la foto, toma una fotito, digamos, o toma la imagen de la firma, toma la otra firma de la base de datos y se las da a una solución de OCR para que la solución de OCR lo procese. Lo procesa, le regresa el resultado y con el resultado, que no lo procesa el robot mismo, ¿no? Ya toma una decisión de si el cheque es falso o no. Entonces, no hace todo un robot no hace todo lo que otras tecnologías hacen, sino que las usa
como parte del proceso a lo largo de todo lo que el robot tiene que hacer. Por eso digo que se convierte como en el centro de mando y va gestionando y orquestando un montón de tecnologías, y nosotros hemos hecho implementaciones de inteligencia artificial, de OCR. De OCR es muy común para gestión documental. Por ejemplo, todas las facturas son un PDF. A ver, sácale el número de folio a un PDF. O sea, el robot no puede, pero el robot puede utilizar una herramienta que sí puede. Entonces, la utiliza, la aprovecha y sigue. Entonces, blockchain sería lo mismo. O sea, hay algunos procesos implementados con blockchain en donde los colaboradores virtuales y el blockchain se complementan y generan una actividad en específico. Entonces, siempre son tecnologías complementarias. Ese sería mi comentario, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos resuelves un poquito eso, porque estaba por acá como la pregunta, que creo que al final del día pues es bastante universal. Más allá de blockchain, pues es todas las herramientas, toda la tecnología, pues va a tener que ir colaborando y va a tener que ir siendo, porque al final es eso, son herramientas, ¿no? Y el chiste es cómo las implementamos y cómo las hacemos nosotros. Oye, y ahora sí, por último, espero que nos aguante la pila de tu cel. Esta crisis que estamos viviendo ahorita, o sea, va a detonar más esto, los nuevos como paradigmas en cuanto al trabajo desde casa, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué efecto va a tener? ¿Va a acelerar? ¿Va a hacer que crezca? Nos va a obligar a las personas a adaptarnos más. Como emprendedores es una oportunidad. O sea, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de lo que está pasando ahorita? Porque seguramente en estos 4 meses o ya no sé cuántos, 4 meses o 10 años que hemos estado viviendo esta cuarentena, seguramente te ha tocado pues aprender más, te ha tocado ver las tendencias, ¿no? Entonces, como que, ¿qué has visto hacia dónde va, hacia dónde nos está llevando esto que estamos viendo ahorita? Sí, o sea, pensando desde el punto de vista de los emprendedores y en realidad de cualquier empresa, es una gran oportunidad, ¿no? Porque es una forma de blindar la operación de tu compañía, independientemente de lo que pase con tu equipo humano, ¿no? Y eso no está mal, o sea, una compañía tiene que funcionar, una compañía tiene que operar, tiene que procesar datos y gestionar documentos y hacer cosas y todo el tiempo, ¿no? Entonces, implementar colaboradores virtuales, al implementarlos estás blindando de que esa operación se ejecute sin importar el contexto humano, ¿no? Que muchas veces también el contexto humano es muy complementario también, ¿no? Y se complementan y muchas veces va a seguir siendo necesario, pero al menos conforme tú vayas poco a poco implementando, pues vas adquiriendo la capacidad de blindar esa operación, ¿no? Y pensando en emprendedores, también es una gran oportunidad. Nosotros trabajamos con varias startups, es increíble, pero sí, ¿no? Por ejemplo, una fintech en Estados Unidos es cliente nuestro y han implementado robots para tener capacidades y poder escalar más rápido, por ejemplo. Entonces, cuando tú lo implementas en una gran empresa es al revés, es ya para generar eficiencias, ya lo que ya no da para hacer más, ¿no? O sea, ya está la capacidad topada. En una startup es al revés, es quiero construir suficientes capacidades para tenerlas ahí listas y cuando yo escale no tenga problemas operativos. Muchas veces, y esto los emprendedores lo sabrán perfecto, porque lo vivimos, el riesgo más grande de tu empresa no está en los primeros pasos, ¿no? Sino está en un segundo paso que le llaman el Valle de la Muerte, que es cuando tu empresa ya opera, ya tiene ventas, y luego la tienes que llevar de ser una mini empresa a una empresa establecida, con procesos, con roles, empiezas a contratar a gente. O sea, ya probaste tu idea de manera muy inicial, ya vendiste, ya ahí ya como que hay una primera fase que lograste, que es que tu idea se convierta en algo que realmente hay un público y hay un set de clientes que lo quieren. Una vez que lograste esto, viene el siguiente paso, que es cómo logras construir empresa alrededor de eso. Y en ese paso hay una gran escalabilidad. Y en ese paso hay un gran número de compañías que mueren, ¿no? Porque no tienen esa madurez de procesos, no logran contratar a las personas adecuadas o simplemente son tan caóticos, o sea, se genera un caos total que pues acaban muriendo, ¿no? Y en ese momento, para startups que estén en ese momento, estos colaboradores virtuales pueden ser claves para facilitarles esta escalabilidad a lo largo del Valle de la Muerte y controlar mucho más estandarizadamente sus procesos y sus operaciones. Así que por ahí hay una muy buena oportunidad para ellos también, ¿no? Me encanta esto y pues verlo sobre todo con temas de ¿cómo se llama? Como un área de oportunidad, pues creo que es algo súper interesante, que es lo que siempre tratamos de ver aquí en este programa, porque al final del día estamos viviendo esta crisis sí o sí como emprendedores y pues mejor
ver estas oportunidades y aprovecharlas que, pues decir, no, qué difícil están las cosas, ¿no? Entonces, está buenísimo. Yoyin, muchísimas gracias, amigo, por habernos acompañado. Yo aprendí, la verdad, un montón. Como decía al principio, que tenía la expectativa, se cumplió. Y también nos abre un tema nuevo de discusión acá, para ir viendo pues, de qué manera más podemos ir incorporando este tipo de tecnología, este tipo de cosas a nuestras empresas. Y más allá de verlas como un riesgo o no, pues entender que son herramientas y el cómo las utilizamos, pues hace toda la diferencia. Que además, o sea, como emprendedores, pues el utilizar una herramienta bien utilizada puede ser una ventaja, ¿no? Puede ser una ventaja que te dé ante, pues, o sea, o la competencia o pues ante los retos mismos de emprender, ¿no? Muchas veces la mayor competencia de un emprendedor no es otra empresa, sino es todo lo que está pasando y la naturalidad que tienen los retos a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, estos son más herramientas con las que podemos enfrentar estos nuevos retos. Muchísimas gracias, de verdad. Oye, si queremos saber más de Minimalist, entendemos que ustedes trabajan con empresas muy grandes, pero de todas maneras, que si hay alguien que se quiere, que no todo el mundo que nos es emprendedor, hay gente que quizá ya tiene startups más avanzadas, o hay gente que quizá quiere aprender más, o hay gente que también conoce a otras personas. Entonces, ¿dónde podemos conocer más acerca de Minimalist para ver acerca de su trabajo? Porque además, esto es una de las áreas que hacen, pero hacen un montón de cosas más ustedes, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Pues pueden entrar a nuestra página minimalist.mx y ahí pues está todo nuestro portafolio de servicios y hay uno que se llama RPA, que es este tema que estemos hablando. Ahí nos pueden mandar un mensajito, ¿no? También nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram, en Facebook también, o sea, y nos pueden contactar por ahí, ¿no? Y obviamente, pues a través de ti, ¿no? Si alguno quisiera poder tener el contacto de nosotros, pues también te puede buscar en tus redes, obviamente. Y Juanito, muchas gracias por la invitación, lo valoro y lo aprecio muchísimo, y a la orden cuando gustes, compadre. Pues eso es todo, el día de hoy nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sobre todo a la banda que madruga. Hasta luego a todos.